publicitarias aparecen en estos textos escolares. Bueno, está claro que ni los niños, ni los padres, y ni el ministro de Educación parece haber estado de acuerdo con esto. Alfonso Concha, entonces, con un análisis respecto a esta publicidad presente en los textos escolares. Alfonso, adelante. ¿Qué tal, Montserrat? Buenos días. La idea, lo decía el ministro en la nota de nuestro compañero Matías Plamer, es que los niños funcionen reflexivamente ante el bombardeo de información publicitaria que tienen en los medios de comunicación, en las calles, en todos los lugares. Es la manera adecuada, se logra realmente cuando hablamos de comprensión lectora e interpretación publicitaria, que es precisamente lo que se buscaba con esta unidad, y estos libros y las marcas que ustedes están viendo aparecen en estos documentos. Bueno, se lo preguntamos a Pierre Romagnoli, él es experto en educación de la Universidad Andrés Bello, que tiene una visión al menos particular, ¿no?, de lo que ocurre. ¿Cómo estás, Pierre? Bien, buenos días. ¿Se logra efectivamente esto? Por lo menos con los ejercicios que yo vi en los textos, como cantar el jingle de una compañía en particular o llenar con blanco cuáles son los atributos de un producto o de otro, no veo cómo, digamos. O sea, además que niños de esa edad, está demostrado, hay estudios en Stanford y en otros lados, que a esa edad el niño no entiende la sutileza del marketing y la publicidad. A esa edad, no. No se genera en ningún caso, entonces, ni interpretación publicitaria ni tampoco comprensión lectora. ¿Qué es lo que se podría buscar entonces, o qué es lo que se genera en niños menores de 12 años, un dato no menor? Lo que nos pasa a todos cuando éramos niños, o sea, nos quedamos con el jingle y la publicidad pegada, y cuando uno va a comprar ciertos productos, uno no hace referencia al producto, sino que a la marca. La marca es la que se posiciona como el objeto. Y estamos hablando de, como bien mencionaban algunos otros, no estamos hablando de un techo para Chile o de cosas que son de interés público, digamos. Es un poco como el placement en los avisos en las películas, cuando vemos que el espía siempre usa una cierta marca de auto o alguna cosa de ese estilo. O sea, lo que estamos logrando es que ciertas marcas tengan superioridad sobre otras en niños pequeños. Cuando hablamos en el plano educacional, esto es nocivo para los niños, ¿no, Pierre? O sea, es terrible. O sea, el niño queda convencido de que cierta compañía es mejor que otra. Uno podría decir, a lo mejor, como son eslogan y están hechos en un lenguaje simple que atraiga a un montón de gente porque fueron invertidos mucho tiempo en esto, pero usemos publicidad de marcas que ya no existen. Porque es cierto que a lo mejor hay una tendencia mundial a tratar de hacer cosas reales. Siempre se critica que los docentes y la gente que hace cosas no se conecta con la realidad. Entonces, usemos marcas que ya no existen, que trabajaron. Sí, tú lo apuntabas, se cantaba un jingle en medio precisamente de esta clase, y luego se les preguntaba para que la gente se haga una idea de lo que ocurría en clases cuando se hablaba precisamente de estas marcas. ¿Qué dice la marca? Y los niños respondían en coro que es bacán. Tú lo decías, que claramente se comienzan a ser parte de esta inversión publicitaria que se está viendo ahí al menos. ¿Cómo es que no se dan cuenta antes? El ministro decía que el 2002, el Departamento de Currículum y Evaluación del Ministerio dice que ocurre en 1999, pero antes se tachaba, ahora no ocurre. ¿Cómo es que se nos pasa a todos, de alguna manera, esto que está ocurriendo en los documentos que leen los niños? A ver, lo que pasa es el rol del Ministerio de Educación en estos textos es ¿cuál es? El Ministerio garantiza y asegura que el texto cumple los contenidos y los requerimientos para esa unidad, pero nada más. El Ministerio no certifica ni la calidad, ni que tenga otras cosas, simplemente indica, este libro cumple lo que el niño debiera saber para esa unidad, eso es todo lo que hace. Y a tu juicio aquí comienza otro problema, ¿no? El tema de cómo tenemos, ¿dónde está el autor? Pregunto yo, porque aquí está la editorial, no voy a mencionar, y está el Ministerio, pero alguien escribió el libro, y es un autor, y nadie ha pensado en preguntarle al autor. Si uno compra un libro y encuentra que tiene algo malo, le pregunta al autor, no a la editorial. Pero el autor es secundario aquí porque los textos son licitados por el Ministerio, las grandes editoriales contactan a personas que les escriben los libros, pero el autor no está. Ocurre en nuestro país. Pero ahí yo sé que es lo que explica él, Alfonso, en el sentido de que el Ministerio solamente vela porque estén los contenidos de los programas, pero ¿no debiera el Ministerio entonces estar un poco más en este tema y revisar los textos, aunque sean para textos de colegios privados, y dar ciertas directrices más concretas? Absolutamente. De hecho, bueno, yo hasta hace un par de años atrás era experto de área en el Ministerio en evaluar textos escolares, y nosotros teníamos una pauta de evaluación, pero también había espacio que nosotros diéramos nuestra opinión con respecto a cosas que no estaban en la pauta. Pero al final es un proceso de licitación. Si el gran drama que tiene el Ministerio, o al menos eso es lo que dijo la gente de textos escolares el año pasado en un congreso que había mucha gente, es que ellos no pueden generar sus propios textos y solo pueden licitar. Entonces ellos no tienen la autoridad. El ministro ayer dijo que iba a sugerir que no se incluyeran publicidades de marcas específicas. Yo no sé si tiene la autoridad para prohibir que un libro que vaya a un colegio privado tenga esa publicidad. En los colegios públicos, de acuerdo.
Se da inmediatamente una gama de dudas. Pierre Romagnoli es experto en educación de la Universidad Andrés Bello, por cierto, y queríamos analizar este tema. Dato para finalizar, porque la verdad es que preocupa. Según algunos datos del ámbito publicitario, los niños entre 8 y 13 años, precisamente donde estaban dedicados estos libros y donde se leía precisamente, genera ganancias millonarias y representa el 43% de esta industria cuando hablamos de publicidad y de consumo. Claramente no es el mejor ejemplo tener este tipo de marcas en libros que iban precisamente a estos menores de edad. Un tema que da para muchísimo análisis. Gracias, Alfonso. Buenos días. Buen día. Son las 7 de la mañana con 51 minutos. Nos vamos a una